Imagina tener la capacidad de retener información sobre todo lo que lees en una sesión de estudio, ser capaz de analizar problemas desde perspectivas que nunca consideraste posibles, potenciar tu creatividad y niveles de productividad al máximo, y al mismo tiempo sentirte más feliz contigo mismo, tu entorno, y ver la vida con nuevos ojos de optimismo. Algo así como lo que experimenta el actor principal de la película Sin Límites, tras el consumo de un novedoso medicamento que aumenta exponencialmente la capacidad del cerebro, haciéndolo explotar su máximo potencial. Si aún no la has visto, te recomendamos verla, aunque obviamente los poderes del protagonista representan una hipérbole de los potenciales beneficios reales que pueden ocurrir con la microdosificación de LSD y psilocibina. Sì, certo. Spero non troppo. Che non sei della piazza. No, è dal contadino. Ah, molto bene, grazie mille. Since when do you speak Italian? Oh, Self-Improvement Month. Cabe aclarar también que la ciencia no ha logrado demostrar que consumir microdosis de sustancias psicodélicas tenga beneficios reales para la salud mental de las personas, su productividad o estado de ánimo, ya que la mayoría de estudios publicados están basados en la narración subjetiva de los participantes de estos estudios. Esto quiere decir que hay miles de personas describiendo los beneficios de la microdosis, pero la ciencia no ha logrado demostrar en un estudio clínico controlado que las experiencias de estas personas se deben a la microdosificación con psicodélicos y no al efecto placebo. Aún así, decidimos hacer este video sobre uno de los temas que más genera controversia en la comunidad científica. Quédate hasta el final para descubrir todo lo que necesitas saber sobre la microdosificación con LSD y psilocibina, sus posibles beneficios y efectos y si realmente funciona. El boom moderno del concepto de microdosificación con psicodélicos inicia con el Dr. James Fadiman, un reconocido psicólogo y escritor americano, quien recibió su doctorado de psicología en la Universidad de Stanford en el año 1965. Recopiló datos de más de 1,800 personas, que enviaban a su correo experiencias personales describiendo mejoría en su creatividad y productividad, relaciones transpersonales, mejoría en síntomas relacionados con la depresión y ansiedad, el dolor de cabeza y hasta el dolor asociado a cólicos menstruales. Fue así que decidió publicar su libro Guía del Explorador Psicodélico, cómo realizar viajes sagrados de modo seguro y terapéutico. Desde entonces, miles de personas alrededor del mundo consumen microdosis de LSD o psilocibina, buscando experimentar los efectos descritos por estas personas. Las microdosis de sustancias psicodélicas representan entre un 5 a 10% de la dosis que ocasiona una experiencia alucinatoria en la persona, suficiente para actuar sobre los receptores de neurotransmisores en el cerebro, pero no tanto para que la persona tenga alucinaciones auditivas y visuales o se altere la percepción de sus sentidos. Las personas que lo realizan con LSD suelen consumir entre 7 a 10 microgramos por dosis. Las personas que practican microdosis con hongos alucinógenos suelen ser personas experimentadas que conocen bien cuántos gramos de hongos secos ocasionan en ellos experiencias alucinógenas. Luego pulverizan los hongos y los encapsulan en pequeñas cápsulas que contienen cerca del 10% de esta dosis. Por ejemplo, si una dosis alucinatoria es de 1.5 gramos de hongos mágicos, la microdosis sería de 75 a 150 miligramos. Existen diferentes protocolos para realizar microdosis con hongos o LSD, y el más utilizado es sin duda el que el mismo Dr. Fadiman describió. Vamos a describir los protocolos más utilizados, pero debemos hacer una advertencia primero. No adelantes el video, pues verdaderamente son precauciones importantes que deberías considerar. Si con la microdosis sientes malestar, confusión, ideas fanáticas, ideación de suicidio, desconexión con la realidad o cualquier tipo de sensación negativa, debes dejar de hacerlo inmediatamente y consultar por psiquiatría lo antes posible. Este tipo de práctica puede ser particularmente peligrosa si consumes cualquier tipo de medicamento psiquiátrico que actúa sobre receptores de serotonina como el escitalopram, la sertralina, la fluoxetina, entre otros. Ahora sí, comenzaremos describiendo el protocolo más utilizado a nivel mundial, el protocolo de Fadiman. El Dr. Fadiman creó este protocolo con el objetivo de investigar los efectos de la microdosificación en sus pacientes. Este protocolo se compone por un día de microdosificación, seguido por un día de transición en donde no hay consumo, pero algunas personas suelen sentir un poco los efectos del consumo del día anterior. Y en el tercer día, la persona tampoco consume.
Utiliza este día para reflexionar sobre su experiencia y comparar el día en el que hubo consumo con los días en los que no hubo consumo. El protocolo invita a hacer un ejercicio de journaling en donde describen cambios en su estado de ánimo, creatividad y productividad. En el cuarto día, la persona consume nuevamente su microdosis y tiene otros 2 días de no consumo. Este ciclo se practica usualmente durante 4 semanas y se descansa por 2 semanas sin ningún tipo de consumo antes de iniciar un nuevo ciclo. El protocolo del Instituto de Microdosificación. Este instituto elimina el tercer día de reflexión que el Dr. Fademan recomienda inicialmente. Describe el consumo de la microdosificación durante el primer día, en el segundo día no se consume y en el tercer día se vuelve a consumir. Este protocolo también ocurre durante 4 semanas, con 2 semanas de descanso entre cada ciclo. Microdosificación intuitiva. Hay quienes describen que después de un tiempo de seguir estos protocolos, las personas notan por sí mismas que funciona para ellos y que no. Por lo tanto, dicen que después de cierto punto, las personas aprenden a identificar cuando comienza a generar resistencia a su cuerpo y la cantidad de reposo que necesitan entre cada ciclo. En el siguiente estudio, 98 personas fueron encuestadas para determinar los cambios que percibían tras el consumo de microdosis de LSD o psilocibina. Se encuestó su percepción frente a la severidad de sus síntomas de depresión y ansiedad, niveles de estrés, capacidad de mantener la atención, su sensación de bienestar, capacidad para permanecer en un estado de conciencia plena, sensación de experiencias místicas, cambios en la personalidad, creatividad, felicidad, productividad, enfoque y concentración, entre otros. Los participantes reportaron mejoría significativa en su estado de ánimo, en especial frente a sus síntomas de depresión luego de realizar microdosificación. Su desconcentración disminuyó y les fue más fácil enfocarse en sus tareas cotidianas. También refirieron un aumento en su capacidad de imaginación y creatividad. Realizar tareas se les hacía más fácil y requería de un menor esfuerzo. Después de 2 días de la microdosificación, los únicos cambios persistentes que ocurrieron fueron la capacidad de concentración de los participantes y un aumento en su productividad. El principal efecto adverso que describieron los participantes fue un aumento de su neuroticismo durante los ciclos de microdosificación, incluyendo irritabilidad e inestabilidad emocional. Estos se presentaron especialmente durante los días de no consumo y en las semanas de descanso. Estos pueden ser síntomas que indican dependencia a la microdosificación para mantener un buen estado de ánimo, lo cual no es ideal, ya que la persona debería estar construyendo bases mentales sólidas para alcanzar el bienestar mental, sin depender de sustancias psicodélicas. La terapia cognitiva conductual y la consulta con psiquiatría tradicional puede ser muy beneficiosa para las personas que padecen depresión y ansiedad, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, entre otras afecciones mentales. Dale una oportunidad a tu psiquiatra. A fin de cuentas ha estudiado más de 10 años para convertirse en psiquiatra y ha tratado a miles de pacientes con medicamentos que han demostrado efectividad para tratar estas condiciones. Las restricciones legales actuales a nivel mundial frente al LSD y los hongos alucinógenos hace que se dificulte mucho la realización de ensayos clínicos con poblaciones de pacientes significativas y bajo condiciones que permitan realizar controles adecuados para garantizar los resultados objetivos de dichos estudios. Por lo tanto, aún así miles de personas reportan beneficios con la microdosificación. La ciencia aún no lo ha podido comprobar de forma oficial. Cabe mencionar que hay potencial en este tipo de terapia, pero aún hacen falta muchos estudios para que se reconozca como una práctica efectiva y segura. Asimismo, se han realizado estudios para evaluar la efectividad de sustancias psicodélicas en mayores dosis. Un ejemplo es la psilocibina de los hongos mágicos para potencialmente tratar condiciones como la depresión y la ansiedad. Hay múltiples estudios que demuestran hallazgos prometedores frente a este tema. Mira nuestro video que habla sobre esto, puedes encontrarlo en la esquina superior derecha de tu pantalla. Este fue otro video de Tubi Digital. Si aprendiste algo nuevo, no olvides darle un like, suscribirte, activar la campanita y compartirlo con alguien que pueda serle útil. Las referencias que utilizamos para nuestros videos se encuentran en la sección de descripción. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.